لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. تفضل. Bueno, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo. Hoy vamos a ver un tema muy importante que es la visión que tienen las tradiciones del profeta Muhammad y de la familia del profeta sobre Jesús. Vamos a ver unos cuantos dichos, hadices, tradiciones, narraciones, para que los miembros que están participando en este curso vean cuál es la visión que tiene el Islam de Jesús. Ya hablamos bastante sobre el Sagrado Corán y vimos que Jesús es nada menos que el Espíritu de Dios, creado de la palabra, el Verbo sea, la Virgen María, representante de Dios. Aló. Así que ahora pasamos del Corán y de lo que decía el Corán sobre Jesús, los milagros que hacía Jesús, corroborando los milagros del Evangelio, agregando algunos otros milagros que no están en el Evangelio, en los Evangelios. Y ahora vamos a ver las tradiciones del profeta del Islam, Muhammad, y de su familia o sucesores acerca de Jesús. Vamos a ir viendo algunos y ustedes, y vamos a ir comentándolos. El primero de ellos dice, narra de Jesús, la paz sea con él, dijo: oh siervos de Dios, sed como lámparas que alumbran a los demás, pero se consumen a sí mismas, como las lámparas de aceite antiguas o las velas que dan luz, pero en ese dar luz se consumen a sí mismos. Es decir, para dar más luz tienen que renunciar a muchas comodidades, a veces tienen que renunciar a las cuestiones que son incómodas, como denunciar a los opresores para que dejen de oprimir. Esto atrae la ira de los opresores, de los tiranos. El caso del faraón, de Nimrod, del César, son paradigmas. Pero en todas las épocas, como en nuestra época, la tiranía, la opresión, la injusticia, los abusos existen, y el mejor y el hombre o mujer de mayor fe es aquel que impide la opresión, impide la injusticia. Ahora, si no lo puede hacer con sus manos, que lo haga con su lengua, denunciando, y si no lo puede hacer con su lengua, que lo haga en su corazón. Y esta es la más débil de la fe, la que únicamente rechaza la injusticia en el corazón, pero ni la denuncia con la lengua, ni la impide con las manos. Aquella que impide la injusticia es la forma más elevada de fe, con lo cual volvemos a nuestro tema principal de la obligación de establecer el reino de Dios como reino de la justicia, que impide a nivel mundial, a nivel universal, a todos los niveles sociales, la injusticia. Es decir, para frenar la injusticia de los estados poderosos hay que constituir un poder organizado que sea capaz de frenar. Fíjense, hoy las Naciones Unidas denuncian con la lengua a veces, y a veces ni siquiera con la lengua, pero no impiden la injusticia, no tienen fuerza. Por ejemplo, nosotros en la Argentina tenemos la ocupación de nuestro territorio por parte de Estados Unidos, por parte de Inglaterra, perdón. Las Naciones Unidas sostienen que Inglaterra debe desocupar esas islas, que Argentina tiene legítimos reclamos, pero Inglaterra no obedece, y como tiene derecho a veto no se puede hacer nada. Entonces las Naciones Unidas dicen, pero no hacen. Y esta es una fe débil.
Dijo Jesús entonces, sean como lámparas que alumbran a los demás, pero se consumen a sí mismas. Cuando alguien quiere pasar de la denuncia de la lengua a la acción, se atrae la persecución, se atrae, y dice Jesús, bienaventurados los que son perseguidos por la justicia, los que tienen sed de justicia y los que sufren persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice Jesús en otro dicho, amad a Dios y acercaos a Él. Estas son tradiciones proféticas nuestras, digamos, del Islam. Amad a Dios y acercaos a Él. Dijeron, ¿cómo los apóstoles? ¿Cómo amar a Dios y acercarnos a Él? ¿Cómo hacemos? Ganando su amor con la ira de los opresores. Este es un dicho también de Jesús y tiene referencia con lo que hablábamos recién. Por lo general se entiende que el amor a Dios implica una suerte de amor universal, de amar a todos, amar a los enemigos, los buenos, los malos. Pero el amor a los malos pasa por impedir que hagan el mal. Ese es el verdadero amor a los malos, porque el malo con su maldad se perjudica su alma eternamente. Tendrá que comparecer ante Dios con toda su mochila llena de obras malas y eso le generará el castigo de Dios, por lo cual el amor a un hombre malvado es impedir que haga el mal. Este es el mayor modo de amor. Digamos, en términos familiares, ¿cuál es el padre que ama más a su hijo? El que lo ve hacer el mal y lo deja, dice, no quiero que se enoje. No importa si hace el mal, lo importante es que él me quiera, que no se enoje conmigo, que esté satisfecho, pero si le digo que no haga eso, si le impido hacer tal o cual pecado, tal o cual mal, entonces se va a enojar y me va a enfrentar y yo lo quiero. ¿Cuál es el padre que más ama a su hijo? El que le impide hacer el mal y entonces lo rescata de ese mal que está haciendo, que está perjudicando su propia alma, o aquel padre débil que lo ve hacer el mal para que no se enoje, no le dice nada. Obviamente que el primero. Le preguntaron a Jesús, ¿quién de los seres humanos es superior? Jesús tomó 2 puñados de tierra, tomó uno en su derecha, uno en su izquierda, 2 puñados de tierra y dijo, ¿cuál de los dos es el más piadoso? Este hadiz, esta narración de Jesús también tiene una enseñanza muy grande, es decir, ¿quién es el mejor de los seres humanos? Tomó 2 pedazos de tierra. Por ejemplo, podemos decir, vieron que hay tierras que son de distintos colores, hay montañas que tienen distintos colores de tierra. La tierra, por ejemplo, en el norte de Argentina, cerca de la zona selvática, la tierra es roja. Mientras que en otros lugares más húmedos la tierra es negra y en otros lugares la tierra es de otros colores. Muy bien, tomó 2 puñados de tierra. Desde el punto de vista de la tierra son iguales, la roja, la negra, la blanca, lo que fuera. Blanca no hay, la marrón. Son todas iguales. ¿Cuál de los dos, dijo Jesús, cuál de los 2 pedazos de tierra es el más piadoso? Este es una confirmación de un versículo coránico que dice, oh seres humanos, ciertamente os hemos creado de hombre y mujer y os hemos hecho surgir en pueblos y tribus a fin de que os conozcáis y os tratéis bien. Ciertamente el más noble de vosotros ante Dios es el más piadoso. Acá la postura de los profetas es absolutamente en contra del racismo, la supremacía racial de cualquier color que querramos pensar, porque es muy importante, sobre todo hoy en día con tanta problemática racial que se plantea en Estados Unidos, pero no solamente en Estados Unidos, en África, en Asia, en todas partes, desgraciadamente está, de alguna manera, en mayor o menor medida, está el tema racial. El de la supuesta superioridad de una raza sobre otra, cosa que no tiene sentido desde el punto de vista ético y desde el punto de vista moral, desde el punto de vista profético, filosófico. ¿Por qué? Porque el Corán es correcto cuando dice el más noble ante Dios es el más piadoso, el más virtuoso. ¿Por qué? Porque la raza, como el sexo,
no es algo que nosotros elijamos. Nadie puede elogiar a alguien. Te elogio porque sos varón, te elogio porque sos mujer, te elogio porque sos blanco, negro, amarillo o rojo. No se puede. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros. ¿Qué elogio tiene que...? En todo caso, se puede elogiar a Dios, que creó las razas y creó los sexos, porque lo hizo en forma libre. Si una acción libre es digna de ser elogiada o ser rechazada, digamos. Yo no puedo decir que qué mal que está que seas hombre, porque no depende de mí. Lo que no depende de mí no es digno de ser ni elogiado ni condenado. Entonces, pero lo que sí depende de mí son las acciones, buenas o malas, y en ese sentido es que el más piadoso, el más noble ante Dios es el más virtuoso, que eso sí depende de uno. Las acciones que uno haga, la bondad de las acciones que uno haga, eso sí depende de uno y es digno de elogio. Dijo Jesús, la paz sea con él. Después voy a citar la fuente. Los libros de los cuales están extraídos estos hadices son todos libros clásicos del Islam, como Bihar al-Anwar, como Wasa al-Shia, como Mustadrak al-Shia, o el libro de, por ejemplo, Usul al-Kafi, o de Man la Yahdur al-Faqih, o por Man la Yahdur al-Faqih, o por ejemplo, el libro de... a ver, tengo la biografía acá, si me olvido de algún otro libro. Un segundito que les voy a decir para que ustedes sepan. A ver, un segundito si me dan, ya estoy con ustedes. Otra obra importante, bueno, Tuhaful Uqul. Tuhaful Uqul también. Y otros libros. Ahora con esos es la mayoría de los dichos que estoy narrando son de ahí. Después, si ustedes quieren, se le puede decir cada dicho de dónde está extraído. Dijo Jesús, la paz sea con él, ¿cómo puede perfeccionar su amor por su Señor quien no presta de aquello que Él le dio? Esto tiene que ver con la caridad y el desprendimiento, la ayuda al prójimo, etcétera. Que aquel que no da de lo que Allah, Dios, le dio a él, ¿cómo puede entonces atraer el amor de su Señor? ¿Cómo perfecciona su amor por su amigo quien no le da de lo que tiene? Nadie puede tener y un amigo necesitar y de lo que tiene no le da y pretender ser amigo. Bueno, así para acercarse a Dios, para atraer la satisfacción y la amistad, el amor, la misericordia, la bondad de Dios, es necesario dar de lo que uno tiene. Que este hadiz, esta narración, vuelve a la primera que decía: sed como lámparas, alumbrad y consumíos vosotros mismos. En el dar, obviamente, uno se desprende, pero en realidad obtiene bendiciones y obtiene fortaleza espiritual, obtiene confirmación de los ángeles, obtiene ayuda de Dios, guía, protección, sostén, firmeza, le aparta a Dios los obstáculos, los enemigos, las desgracias, las aflicciones, aquello que pueda perjudicar su fe, y lo guía de acuerdo a sus capacidades. Así como un padre misericordioso guía a un niño en sus primeros pasos, no lo guía de tal manera que este niño se exponga a peligros o lo haga, digamos, por ejemplo, correr cuando el niño todavía recién está dando los primeros pasos. Un padre misericordioso que le enseña a caminar lo va llevando de acuerdo a sus capacidades, no a las del padre, porque se destruiría ese hijo. Entonces lo lleva despacito para que vaya afirmando sus pasos, y digamos, en cada etapa le va aumentando las enseñanzas, la complejidad, hasta que camina solo. Así Dios, aquel que hace el bien y se atrae su satisfacción, su amor, haciendo buenas obras, entonces Dios lo guía de acuerdo a su propia capacidad de perfeccionarse. Y cada cual individualmente tiene su propia capacidad individual que Dios conoce, de manera que Dios no prueba con algo, dice el Corán, superior a la capacidad de su siervo. O sea, si no sería una injusticia de parte de Dios. Dice
Felices, dijo Jesús, la paz sea con él, felices los reformadores entre la gente, serán los allegados en el día del juicio, los reformadores. Esto tiene que ver también con esa primera enunciación que dijimos de los que exhortan y hacen el bien, reforman, es decir, que hacen el bien, de los reformadores en la sociedad. Son de los que mejoran las cosas que hay, apartan lo malo y hacen lo bueno. Bueno, dice otro dicho de Jesús en la tradición en este caso, el Imam Sadiq alayhi salam, la paz sea con él, el Imam Sadiq, el sexto de los sucesores del profeta, dijo: se juntaron los apóstoles junto a Jesús y le dijeron: oh maestro, enséñanos, aconséjanos. Jesús entonces les dijo: oh apóstoles, Moisés os dijo que no mintáis, pero yo os digo que no juréis por Dios, sea verdad o sea mentira. O sea, el juramento obviamente por Dios, que a veces se reserva para cosas muy, muy importantes, incluso en el caso de la verdad, es aconsejable abstenerse de jurar por Dios. Hay gente que está todo el tiempo jurando por Dios y banaliza y, digamos, le resta importancia y trascendencia al juramento por Dios, ya jura por cualquier cosa. En árabe es muy común, dicen Wallah. Wallah que yo te dije, Wallah que te todo, Wallah, Wallah, del Corán. A veces se convierte en una costumbre y se jura por cualquier tontera, y eso obviamente no está bien. No solamente no mentir, sino que Jesús agrega incluso por no jurar por Dios, por la verdad, o sea, cuanto menos entonces mentir. Dice otro dicho, Jesús la pasa con él, Moisés os ordenó no fornicar, y yo os digo que no penséis en la fornicación. Cuanto más en contra de la acción de fornicar, o sea, ni siquiera pensarla, ya pensarla, vamos a ver lo que dice. Dice: porque quien piensa en la fornicación es como quien prende fuego en un palacio adornado y bello, y su humo afea todo el palacio, aunque no lo queme. O sea, el pensamiento en la fornicación, quiera o no, oscurece el corazón y lo afea, aunque no se cometa la acción de fornicar. Es decir, vieron que también en los evangelios está, se ha dicho que dice Jesús que aquel que desea a la mujer del otro ya ha hecho adulterio en su corazón. O por ejemplo aquel dicho que dice que Moisés prohibió el mirar, Moisés prohibió el adulterio o la fornicación. Bueno, yo os digo más, ni siquiera miréis, porque aquel que mira, digamos, con deseo de más, ya habrá cometido adulterio en su corazón. O sea, Jesús fortalece, más allá de las formas exteriores, lleva al corazón de la persona la lucha esta interior por el bien y por la moral y por la perfección, y el evitar los pecados en el pensamiento o en la intención o en el corazón, como una forma, obviamente, una distinción más profunda de perfeccionamiento. Dice, o sea, el ejemplo entonces entendido está bien, dice, es como el humo que afea a un palacio, por ejemplo, aunque no lo queme, no lo prende fuego, pero el humo es como el pensar el pecado, es como el efecto de ese humo, oscurece el corazón, lo afea. El Imam Sadiq alayhi salam dijo que Dios reveló a Jesús, la paz sea con él, pon kohol, ¿cómo le dicen? En los ojos, esto que se pone en los ojos, como este suerte de carboncillo negro que se pone, no me acuerdo cómo se dice en español. En tus ojos con la inclinación a la tristeza, cuando los pecadores, los inútiles, viciosos, la gente vana, se ríe a carcajadas. Si el estado del creyente es un estado, hay una descripción de Ali alayhi salam, el creyente tiene una sonrisa en sus labios, pero una tristeza en su corazón. ¿Por qué está triste en el corazón el creyente? ¿Acaso no es felicidad? ¿La fe no nos lleva a la felicidad? Sí, la fe nos lleva a la felicidad. La tristeza tiene que ver con los pecados de los hombres. Es decir,
Hay un dicho que dice que el mundo es cárcel para el creyente y paraíso para el incrédulo. Y se refiere no al mundo este que Dios creó, que es un signo de Dios, bellísimo, el sol, el mar, las montañas, las estrellas. Este mundo es un signo de Dios, es bello y lo creó Dios para la felicidad del ser humano, no para la tristeza del ser humano. ¿La tristeza de dónde viene entonces? Viene de los pecados de los hombres. Un alma creyente es sensible y le duele la injusticia. Hoy en día, por ejemplo, cuando uno ve los noticieros, realmente, cuando uno ve las noticias o ve muchas cosas, la realidad realmente es triste. La situación del hambre que padecen muchos seres humanos, de los bombardeos que a diario se producen en el Yemen, muchas injusticias tienen lugar, las represión a manifestaciones en pedido de mejoras sociales, salariales, derechos. Realmente es triste. Un alma sensible, por un lado, no está en el mejor de los mundos, ve la injusticia y le duele. Y por otro lado, también un alma sensible está preocupada por el otro mundo y los castigos de Dios que se atraen a aquellos que hacen el mal. Eso también molesta a los creyentes. Los profetas han sido siempre personas muy apenadas por el destino de muchos seres humanos. Ver con los propios ojos que los seres humanos se atraen el fuego infernal y ver esas escenas en carne viva como la ven los profetas, que ven las almas de las personas, es realmente triste. Por eso en general hay una tristeza en el corazón del creyente, aunque haya una sonrisa en sus labios. El creyente en general padece mucha injusticia. Dice el Imam Sadiq alayhi salam, dijo Jesús: curé a los enfermos con el permiso de Dios, al ciego de nacimiento, al leproso los curé, a los muertos resucité con el permiso de Dios, pero al tonto no lo pude corregir. Acá el tonto se entiende por el tonto al incrédulo, al hipócrita. Es decir, el tonto acá es la persona que no valora lo que tiene valor. Así como una persona que tiene problemas mentales, la descripción de una persona con insuficiencias mentales se conoce y se distingue porque no valora las cosas, el valor de las cosas, no tiene criterio, no tiene racionalidad. Es una persona con carencias mentales, pero no se refiere a esta persona que es un enfermo y por lo tanto está libre de cualquier tipo de condena o apreciación de tipo moral, sino que se refiere, cuando los profetas hablan de los tontos, el Corán también habla de los tontos o los estúpidos, se refiere a aquellos que tienen capacidad para valorar las cosas pero no lo hacen. Es decir, en otras palabras, Jesús dice: yo pude curar a un enfermo de nacimiento y pude resucitar a un muerto, pero no pude hacer que el hipócrita y el incrédulo crean. Es decir, aquellos que ante Jesús se arrepintieron de sus pecados, entonces, lejos de ser tontos, han sido inteligentes y se han reformado. Pero aquellos que han insistido hasta el final en su incredulidad, en su rebeldía, en su oposición a Jesús, a esos no los pudo Jesús, mejor decir, cuando un hombre no quiere, el Corán también le dice al profeta, puede que te apenes mucho, digamos, que te aflijas y que te mortifiques en la aflicción por aquellos que no creen. Pero Dios sabe, cuando la persona, digamos, no quiere mejorarse, no quiere cambiar, no quiere arrepentirse ante la evidencia que Dios le da de sus signos a través, por ejemplo, de los profetas, entonces esa persona se condena a sí mismo. Dice: así como tú me has despreciado, dice Dios, así como tú te has olvidado de mí o has rechazado mis signos, yo te dejo librado a tu suerte.
Y aquel que Dios deja librado a su suerte se condena, porque sin la ayuda de Dios es imposible realizarse y perfeccionarse. Por eso toda perfección que logramos es gracias a Dios y no debe enorgullecernos, sino que debe hacernos más humildes, enseñan los profetas. Dios, elevado y majestuoso, le dijo a Jesús, la paz sea con él: oh Jesús, piensa, reflexiona y mira alrededor de la tierra para ver el final de los opresores. Aquellos que se creyeron poderosísimos y se creyeron inmunes a toda suerte de pecado, digamos, para conservar su poder. Creyeron que iban a vivir eternamente. Mira y fíjate cómo ha sido su final. Han ido a parar abajo de la tierra, han ido a parar a los cementerios. Dios reveló a Jesús en otro dicho: oh Jesús, broten lágrimas de tus ojos y de tu corazón temor reverencial por Dios, y pídeme perdón mientras los necios y ociosos pecadores ríen a carcajadas, despreocupados. Párate frente a las tumbas y grítale a los muertos en voz alta. Si te dejes amonestar con ellos, con la experiencia de los fallecidos que ahora ven la realidad y ven lo que dejaron de hacer, lo que hicieron mal en el mundo. Ellos son maestros para que te enseñen lo que te espera, digamos, lo que nos espera a cada uno, en la comparecencia ante Dios en la tumba, y ahí donde tomamos conciencia de lo que hicimos y ya no tenemos libre albedrío, ya no le podemos decir en la tumba a nuestras manos arreglen, a nuestra lengua arregla a aquella persona que ofendiste, pedirle perdón. Ya el cuerpo no obedece, ya todo el poder, digamos, vuelve a Dios. El hombre pierde su libertad, pierde su libre albedrío, pierde su capacidad de decidir y se expone con lo que tiene ante Dios. Y hay que estar preparado, y no es fácil, dice Ali alayhi salam, o hay de aquellos que no se aprovisionan para un viaje tan largo como es en el día del juicio después de la muerte, que empieza el día del juicio en la muerte, en la primera instancia del tribunal de Dios, la muerte. Entonces, bienaventurados aquellos que adelantan el tribunal en vida y se juzgan a sí mismos antes de ser juzgados por Dios. De modo que llegan a Dios, ya llegan juzgados. ¿Por qué? Porque se autojuzgaron y fueron severos consigo mismos más que con los demás. Bueno, después tenemos otro dicho que dice: Jesús, la paz sea con él, dijo a Ban Israel, le dijo a los judíos: oh hijos de Israel, no digáis la sabiduría a los necios, a los que no quieren cambiar, porque habréis oprimido a la sabiduría, y no abandonéis a los sabios, porque los habréis oprimido a ellos. También en los evangelios está este dicho de Jesús que dice: no tirar las perlas a los chanchos. Se refiere aquí, obviamente no se refiere a los animales, a los cerdos animales, sino que se refiere a los hombres que son rebeldes y que no valoran esos estúpidos que dijimos antes. Porque en la definición de una persona que tiene facultades mentales enfermas es que no valora el valor de las cosas, entre otras el valor del dinero. Por ejemplo, con $10.000 va y compra un chocolate, como un niño, ¿no es cierto? Esta es la definición de un incrédulo. ¿Por qué? Porque por un precio muy bajo, que es el bienestar en este mundo, vende su alma al diablo y se condena eternamente. Entonces, no valora el valor del capital que Dios le dio, que es su alma, y la despilfarra por poca cosa. Es decir, por 70 años en este mundo de bienestares, palacios, pompas y demás, es capaz de cometer cualquier pecado. Por ejemplo, engañar, robar, matar, invadir, usuriar, etcétera, para estar bien en este mundo. Y después ganarse la condena eterna. Es decir, es exactamente como aquel que con $10.000 va y compra un caramelo. O sea, su alma. Dice Ali alayhi salam: no vendáis vuestra alma por algo menor al paraíso, porque el valor del alma es el paraíso. El valor del alma es su Señor, que la creó. Ese es el valor del alma. El representante de Dios tiene que ser el hombre, no el representante de Satanás. Dice yo de
El imam Kazim, el séptimo de los imames, dice que Jesús, la paz sea con él, dijo: separad el trigo limpio para tener una harina limpia y gustad su buen sabor. De la misma manera perfeccionad vuestra fe para que gustéis de su dulzura y os beneficie. Hay que limpiar el alma. Dijo el imam Ali alayhi salam: Dios reveló a Jesús: dile a los nobles y ricos de Ban Israel, los judíos, yo no responderé a ninguna súplica de aquellos de vosotros que tengan y quienes tengan opresión sobre su cuello. Acá se refiere, el imam Ali dice que Jesús dijo, Dios le reveló a Jesús: di a los nobles de Israel. Acá se refiere no a los ricos per se, digamos, por tener riqueza, sino a los ricos rebeldes, a los ricos que, por lo general, el Corán dice, han sido los ricos de los pueblos los más rebeldes. Eso se puede ver tranquilamente hoy en día. Los países más ricos son los más rebeldes para hacer el bien y para ser no egoístas, para ser solidarios. Al contrario, son los más colonialistas. A este tipo de ricos, como dice Jesús también, no entrará, pasará antes el camello por el ojo de una aguja antes que un rico entre al paraíso. Acá se refiere no a cualquier rico, sino a aquellos ricos, que son la mayoría, desgraciadamente, que se enorgullecen con su riqueza, o aquellos que tengan opresión sobre su cuello. No responderé a sus súplicas. Y este es un dicho también, otro dicho de Dios a Jesús, la paz sea con él. Dice: invocadme como aquella persona triste, como el que está a punto de ahogarse y no tiene quien lo salve. No me invoques sino con humildad, con humillación, con humildad y con sinceridad y esperanza, que siempre que así lo hagas te responderé. Esta es también una, en el Dua Kumail, en la súplica de Kumail, en una parte, a ver si lo tengo por acá, yo lo había copiado para decírselos. Dice, leemos: Allahumma was'aluka su'ala man ishtaddat faqatu. Dios, te pido con un pedido de aquel que se extreman, digamos, hacia su pobreza, se ha hecho severa su pobreza, está muy necesitado, entonces te invoca con sinceridad. وَأَنزَلَ بِكَ عِنْدَ شَدَائِدِ حَاجَةَ. Y ha venido a ti, ha descendido a ti. Fíjense acá la humildad, es decir, la expresión que usa esta súplica que enseñó Ali a Kumail y que leemos todos los jueves, muchos musulmanes la leen todos los jueves, esta súplica dice: وَأَنزَلَ بِكَ, descendió a ti, o sea, se salió de su orgullo, de su olvido, de que yo soy independiente, de que no me acuerdo de Dios, Dios no existe, yo, digamos, todo lo que tengo, no sé, salió de la nada, no sé, a mí no me interesa. Es una persona ingrata que no reconoce que todo lo que tiene, el ser que tiene, más todo lo que goza, es permanente donación de Dios. Por lo tanto, acá dice la persona: وَأَنزَلَ بِكَ, y desciende a ti. عِنْدَ الشَّدَائِدِ حَاجَةَ. ¿Cuándo desciende a ti? ¿Cuándo se hace humilde? Cuando se extreman sus necesidades, cuando se hacen severas sus necesidades. Allí todos invocan. ¿Vieron cuando el avión anuncia que el piloto dice: chao, ajústese los cinturones, el avión está ingobernable, nos vamos en picada? Ahí todo el mundo empieza a rezar. Y ha sido enorme, dice, su deseo de ti. ¿Por qué? Por las necesidades. Bueno, esto es lo que dice este dicho sobre Jesús: pide como aquel que se está ahogando y desespera de toda ayuda material. Y te invoca con sinceridad. Dice, pero la mayoría, cuando los devolvemos a tierra firme, se olvidan después de nuestro recuerdo. Bueno, todo el secreto de la realización espiritual está en salir del olvido, y los profetas, como vemos con estos dichos, nos recuerdan permanentemente nuestras obligaciones. Dijo el imam Reda alayhi salam sobre Jesús: en el anillo de Jesús tenía 2 inscripciones que fueron tomadas del Evangelio. Una decía: feliz aquel siervo que por su medio Dios sea recordado, y guay de aquel siervo que por su medio Dios sea olvidado.
Estas eran las inscripciones en el anillo de Jesús. Dijo Jesús, la paz sea con él, a sus apóstoles: siempre que ayunéis, perfumaos el rostro, pasad aceite por vuestros labios, arreglen su vestimenta para que la gente no se dé cuenta que estáis ayunando, y siempre que vuestra mano derecha dé algo, que lo oculte de la izquierda, y cuando reza, que ponga una cortina frente a su puerta para que no lo vean que está rezando, porque ciertamente que Dios es quien reparte los elogios, así como es quien reparte el sustento. Es decir, recen y hagan el bien para Dios, no para los hombres. No para ser vistos, sino para ser vistos por Dios. El Imam Sadiq alayhi salam dijo que en el Evangelio de Jesús está escrito que Jesús dijo a Dios: Dios, dame por la mañana un poco de pan de cebada, no de trigo, de cebada, más humilde todavía. Y de noche otro poco, para que no me revele. Acá también Jesús de ascetismo, de vivir de conformarse con poco, de vivir en la necesidad para, digamos, no ser rebelde, digamos, no apegarse a las cosas. Es una lucha interior muy grande y una enseñanza de Jesús. El Imam Sadiq alayhi salam dijo que entre los consejos de Dios, elevado y exaltado sea, a Jesús la paz sea con él, está que Dios le dijo: Jesús, donde quiera que estés, tenme en cuenta y recuérdame. El Imam Sadiq, la paz sea con él, también narró este dicho de Jesús: pasó por un pueblo donde todos sus habitantes habían muerto. Entonces Jesús, dirigiéndose a las tumbas, dijo: oh gente de esta comarca. Uno de ellos le respondió: Labbaik, oh Ruhullah, ciertamente estamos contigo, oh Espíritu de Dios. Uno de los muertos le contestó de las tumbas. Jesús habla acá con los muertos en las tumbas. Dice: oh gente de esta comarca. Dijo uno de ellos: oh Ruhullah, estamos contigo, dinos, estamos a tu servicio, oh Espíritu de Dios. Dijo Jesús: ¿cuáles han sido vuestras acciones? Dijo el fallecido, dijo: la obediencia a los tiranos y el amor al mundo. Dijo Jesús: ¿cómo obedecías o servías a los tiranos? Dice: obedecíamos a los pecadores. O sea, en esta obediencia a los pecadores nosotros adorábamos. Adorar es obedecer, adorar es amar y obedecer, ser siervo de. Nosotros, en vez de ser siervo de Dios, éramos siervos de los opresores, de los pecadores. Como desgraciadamente muchos en el mundo, se dice que los opresores pueden oprimir por la obediencia de los oprimidos, que lo obedecen. Pensemos, por ejemplo, que invaden. Los soldados no tienen nada que ver con los beneficios que se van a llevar esa minoría que ordena la invasión, pero son los corderos que obedecen y hacen posible, materializan la opresión y son cómplices. Cada uno resucitará con su Señor, con aquel a quien ha servido. Jesús dijo a los apóstoles: juntad mucho de aquello que no le quema el fuego. Le dijeron: ¿qué es eso que, maestro, que no quema el fuego? Dijo: las buenas acciones. Las buenas acciones impiden que el fuego te toque en la tumba o en el más allá. Aleja el infierno de vosotros. Las buenas acciones, Ya Rab, que Dios aumente en nosotros las buenas acciones. Jesús dijo a los apóstoles, dice otro dicho, perdón, dijo Jesús: la paz sea con él. Vi escrito en una piedra la frase, Jesús está diciendo, vi escrito en una piedra la frase: dame vuelta. La piedra decía en la piedra: dame vuelta, inviérteme. Entonces Jesús dio vuelta a la piedra y decía en el reverso de la piedra estaba escrito: aquel que no pone en práctica lo que sabe es malo. Para él querer conocer lo que no sabe y lo que aprendió no le será aceptado. Esta es una enseñanza de Dios para Jesús. O sea, en la piedra que decía dame vuelta, la dio vuelta, estaba escrito: aquel que no pone en práctica, que no aspira a tener más conocimiento, porque es condenatorio para él. El conocimiento se supone que uno lo aprende para practicarlo, no para decirlo. Nosotros, desgraciadamente, hay un dicho de Ali que dice: cuando escuchéis una enseñanza, ponedla en práctica, porque muchos son los que transmiten la enseñanza pero no la ponen en práctica.
La enseñanza que se transmite y no se pone en práctica se vuelve en contra del que la predica. Por eso los peores en el infierno son los sabios, entre comillas, que fueron instrumento de que los demás que practicaron las enseñanzas vayan al paraíso y ellos van al infierno. Y es una vergüenza para aquel sabio que vea que la gente va al paraíso y dice, ¿cómo vas al paraíso? De tus enseñanzas, gracias, y se van al paraíso. Y el sabio es llevado al infierno. Cuando es llevado al infierno, ese sabio que no practicaba lo que decía, es decir, en definitiva, ¿qué hacía? Hacía lo que Jesús hace rato dijimos condenaba, que es hablar para la gente, ¿sí? Para que la gente lo elogie, no para Dios. Entonces, cuando lo llevan al infierno, la gente del infierno dice, quitan, aparta este de nosotros que es el más hediondo, el que peor huele. Esta es la condición de esa persona, que Dios nos libre. A nosotros los religiosos estamos expuestos a esto en gran medida. Se narra que Jesús pasó con los apóstoles cerca de la osamenta de un perro en descomposición, muerto, una osamenta. Y los apóstoles dijeron, qué mal huele. Y Jesús dijo, qué blancos son sus dientes. Esta es una gran enseñanza también para aquellos que solamente ven lo malo de los asuntos. No, los profetas ven a Dios en todas las cosas, ven lo bueno en las cosas, hasta lo más malo a veces tiene algo bueno. Bueno, es bueno posar la mirada también en lo bueno y no quedarse solamente con lo malo. Por eso los apóstoles que acá dicen qué mal olor, dicen, pero qué blancos son sus dientes. Jesús la pasa con él, dijo, abstente de mirar lo que está prohibido porque es la semilla de la pasión y su árbol es el pecado, la semilla. O sea, el principio del árbol del pecado es la mirada, la intención en la mirada. De los consejos de Dios elevado y majestuoso a Jesús la pasa con él, dijo, oh Jesús, no peques en la vigilia, no te descuides a conciencia, aléjate de las pasiones destructivas y apártate de aquello que te aleja de mí. Bueno, y vamos culminando ya. Dice, de las enseñanzas de Dios, exaltado y majestuoso a Jesús, la pasa con él. Oh Jesús, te aconsejo que seas una persona misericordiosa, cariñosa, para que merezcas de mi parte la guía, mi gobierno, mi auxilio, mi wilaya en árabe. Sé misericordioso para ganarte mi satisfacción y mi amistad, dice Dios. Sé misericordioso como lo es Dios. Sé bendito para el anciano y el niño. Testimonio que tú eres mi siervo de mi umma, de mi comunidad, hijo de mi sierva, de María. Te acercas a mí por medio de los actos meritorios. Encomiéndate a mí para que te sea suficiente. Aquel que se encomienda a Dios lo tiene todo lo que necesita. Y no elijas como autoridad y amigo a otro que a mí, que te dejaré solo. Dios no quiere socios. Dios, dice un hadiz, es el mejor de los socios. Le da todo a su socio. Y él dice, si tú me quieres a mí y a otro, yo te doy, digamos, le doy al otro todas tus acciones, toda tu adoración, todas tus buenas acciones que hiciste para él. Yo no quiero nada. Yo o lo quiero todo o nada. Dios no comparte. ¿Por qué? Porque Dios es uno, es absoluto y no tiene socio. No se puede amar a dos. No hay lugar para dos dioses en el corazón del hombre. También todos son dichos proféticos. Dijo Jesús, la pasa con él, el mundo es un puente, no edifiques en él. No te ocupes demasiado del mundo porque el mundo es un puente. Nadie edifica en un puente. El puente es un lugar de paso. Hay otro dicho de Jesús que dice, el mundo es una ola. Nadie edifica en una ola. La ola es muy fugaz. Es una gran sensación, pero muy fugaz. Y nadie en su sano juicio se le ocurre edificar en algo que es tan inestable. Edifica en la otra vida. ¿Cómo? A través de las buenas acciones. Dice Jesús, la pasa con él. Así como el árbol no se perfecciona sin el fruto, el din o religión no se completa sin el abandono de los pecados. Y el último dicho, dice, dos dichos más y terminamos, dice Jesús.
pase con él. Todas estas son tradiciones del profeta Muhammad y de los imames sobre Jesús. Jesús dijo la paz con él, así como tenéis vergüenza ante la vista de la gente, tened vergüenza en la soledad ante la vista de Dios. Nosotros somos mucho más proclives a cuidarnos en presencia de la gente que en presencia de Dios. Es por nuestra falta de fe. Dice un dicho: oh gente mala, acusáis a la gente conjeturando y no os recrimináis a vosotros mismos teniendo certeza de vuestros pecados. Somos muy duros con los demás, muy benevolentes con nosotros, siendo que tenemos certeza de lo que hacemos mal, pero en otros no lo tenemos la certeza. Dice un dicho también, reveló Jesús: invocadme como si fueras un náufrago, que el agua lo ha arrastrado y que no ve a nadie que lo puede salvar. Oh Jesús, invócame solo a mí para que tu súplica merezca ser respondida. Bueno, este dicho lo habíamos visto. Y estas son entonces tradiciones de el Islam sobre Jesús. Ustedes pueden apreciar, para culminar, que todas estas tradiciones tienen un común denominador, y es el recuerdo de Dios, la adoración a Dios, hacer el bien y ser humildes y misericordiosos. Y estos son todos dichos que están en perfecta sintonía con los evangelios. Muchos de estos dichos seguramente ustedes los escucharon por primera vez, pero es como si, en el fondo, como si ahondasen en lo que uno ya sabe de Jesús. Así que bueno, espero que les haya interesado. A mí me resulta muy interesante. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sheikh, estamos escuchando. Gracias, muy interesante. Así que, bueno, queda, si Dios quiere, el miércoles, la última charla. El miércoles va a ser importante, si Dios quiere. Vamos a hablar de las conclusiones y vamos a hablar de dos líderes religiosos. En el caso, yo prefiero hablar del Papa Francisco porque nosotros en nuestra sociedad la mayoría son católicos, pero no significa que, ya dijimos del principio, hablemos solamente de los católicos, hablamos de los ortodoxos, de los protestantes, pero los católicos para nosotros tienen una importancia especial porque nuestras sociedades son básicamente, por su mayoría, católicas, y porque el catolicismo como iglesia, digamos, y la figura del Papa Francisco es una figura interesante en muchos aspectos, que de alguna manera han planteado y vienen planteando una reforma que para nosotros es necesaria en las religiones, como en el Islam también y en el judaísmo, para acercarnos a una preparación para recibir a los líderes de parte de Dios. Y la figura de Ayatollah Khamenei, que es un líder islámico menos conocido para muchos quizás de los que están en el curso, y vamos a hablar un poco de ellos y vamos a hacer un cierre. Así que bueno, si Dios quiere, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta, si alcanzamos a hacerla acá bien, y si no, por WhatsApp después la hacen, pero si quieren decir algo ahora, bueno. Hay un aporte, Sheikh, del Monseñor, dice: Salamu alaikum, Sheikh. Aleikum salam. Como siempre, excelente. Más que una pregunta, es un aporte. Muchas personas creen que ser cristianos o ser musulmanes es solo un deseo o una condición religiosa legal. Pues no, es una exigencia de vida. En ocasiones he visto cristianos pedir la muerte de alguien o la desaparición de alguien. Me imagino, para ellos la misericordia y el amor de Dios lo tiraron a la basura. Siempre le digo a las personas: ¿quieres vivir en Cristo? Vive el manual de operaciones que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulos del 5 al 11. Estoy seguro que cristianismo e Islam son una cosa en Dios. La paz de Dios con usted y todos. Monseñor Simón Alvarado, Anglican Missionary Bishop. Bueno, si quiere... Muchas gracias por el aporte, muchas gracias por el aporte.
Nosotros creemos que nosotros hablamos de, bueno, de la alianza estratégica y vamos a concluir, si Dios quiere, el miércoles. Y después, por supuesto, vamos a ver los aportes que ustedes hagan, las opiniones que ustedes quieran escribirnos, sea a favor o sea en contra, con total libertad, si alguien cree que no, que no es posible, o cree que existen obstáculos que deben ser eliminados para que esto se concrete, o creen que sí, que es posible y tienen ideas que enriquecen a lo expuesto. Bueno, bienvenidas. En las conclusiones yo voy a aportar algunas otras razones o fundamentos por la cual la alianza estratégica es una alianza estratégica. Ojo que alianza no significa unidad total, porque, digamos, para la unidad total supone la eliminación de toda diferencia. Cuando una cosa decimos es una, quiere decir que no es dos. No hay posibilidad de dividirla. Por eso Dios es uno, porque no hay posibilidad de división en Dios, es absoluto. Ahora, si dijéramos unidad estratégica, entonces, bueno, sería una sola cosa. ¿Y qué sería eso? ¿Sería Islam? ¿Sería cristianismo? Pero las dos, ¿por qué? Porque las dos, si bien tienen mucho en común que nosotros hablamos, también tienen algunas diferencias, por lo cual son dos. Lo que hace que sean dos son las diferencias. Si no tuviera ninguna diferencia sería una. Pero nosotros no hablamos de unidad porque las diferencias las reconocemos, no somos ciegos a la diferencia. Lo que queremos decir es alianza. ¿Alianza qué quiere decir? Una alianza quiere decir un objetivo en común. Podemos nosotros ser 2, 3, 5, 10. Ahora tenemos en este grupo, hay, no sé, 50 o 40 personas con un objetivo en común. ¿Quiere decir que no tenemos ninguna diferencia? No, obviamente tenemos diferencias, somos todos personas diferentes, pero hay un objetivo en común y este objetivo en común es estratégico y hace a la fe y a la perfección de la fe de cada uno. Dijimos que la fe más elevada es la de aquel que hace la justicia, es decir, impide la injusticia, y esto es un desafío para el cual los creyentes cristianos, musulmanes, judíos, abrámicos, estamos muy lejos de haber concretado en el mundo. El mundo está lleno de injusticia. Y si está lleno de injusticia, está falto de fe. No importa lo que nosotros declamemos, digamos, las veces que vayamos a la mezquita o a la iglesia, está bien, pero hay una carencia de fe real. Y lo que Dios necesita para hacer su reino es fe real. Y en este sentido, la alianza es muy importante. ¿Qué hace una persona cuando la fuerza enemiga es muy grande? Busca aliados. Es así. Es un orden de la vida, es una cosa lógica. Esos aliados existen. Y nosotros decimos que eso fortalece a ambos frente al obstáculo que es común para ambos, para el desafío de ambos. Bueno, muchas gracias. Inshallah, si Dios quiere, nos reencontramos entonces el miércoles que viene. Y ahora. Gracias a ustedes, Sheikh Abdul Karim, a todos los hermanos por la asistencia. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.